jefe guerrillero y un gobernador. Y ahí también aparece el conflicto social. Tanto en Belgrano como en Güemes hay algo en común, que su adhesión a la revolución es por un nuevo orden. Y este nuevo orden implicaba romper con el viejo orden social y político. Y este nuevo orden implicaba que estos paisanos, esas paisanas, cholos y cholas, indígenas, negros y negras, que de algún modo aspiraban a que la revolución les pudiese permitir su libertad, les pudiese permitir un movimiento social ascendente, poder acceder a la tierra, era una aspiración y era un compromiso por parte de Güemes, sosteniendo el fuero militar en todas las milicias gauchas, era un compromiso básicamente que lo enfrentó con la élite salteña bastante antes de 1817, porque si hay algo que la élite salteña temía, siempre temió, es a el pueblo armado, a el campesinado, a los liderazgos populares. Y el mismo tratamiento que tuvieron los curacas y malcus de los levantamientos indígenas, también lo tuvo Castelli, lo tuvo Belgrano, y por supuesto lo tuvo Güemes. Y para Buenos Aires, Güemes, claro, era como Artigas, como decía Fabián. Digamos. Ahí tenía dos revoluciones sociales. Me permito incluir en este dúo a San Martín gobernador. A San Martín gobernador, no como jefe del ejército de los Andes y como libertador, sino a San Martín gobernador, ¿no? Las políticas económicas que desarrolló San Martín, el vínculo que tuvo con la élite cuyana, practicando las mismas políticas o medidas contra la élite en favor de la causa revolucionaria. Y una cosa muy importante que me parece que tenemos que tener en cuenta es que los tres, Artigas, Belgrano y San Martín, pensaron la educación, ¿sí? Pensaron las escuelas de la patria, ¿no? Y esto me parece que no es un tema menor, que tenemos que tenerlo presente. Por lo tanto, defendieron, sí, la causa patriota, la causa de la libertad, pero defendieron la causa de la América del Sur. Y defendieron un proyecto emancipador, liberador, pero porque era democrático. Y porque además pensaba una sociedad sin esclavos, una sociedad sin jerarquías frente a los indígenas, frente a los mestizos, frente a la mujer, sino pensaban una sociedad más igualitaria, donde los derechos se restituyan, aquellos que tenían que ver con la tierra, y otros se conquisten, los que tenían que ver con la soberanía popular. Por eso tuvieron a los mismos enemigos, ¿no? A las mismas internas. Y después, tener en cuenta fuertemente que además del conflicto social, además del proceso democrático, también podemos ver en ellos, digamos, un eje vinculado con con los temas de género. Porque en todo este contexto, yo puedo nombrar algunas de las mujeres que pertenecieron a la élite, pero la mujer tuvo un protagonismo fundamental, no, que es más que una participación, porque participar es hacer algo, pero el protagonismo que tuvieron las mujeres fue a la par de los hombres. Que la historiografía las haya tapado y cuesta encontrarlas, bueno, pero no es solamente la mujer de la élite que ayuda, que acompaña al marido o que dona sus joyas. Hay mujeres luchadoras y revolucionarias, y una cosa no se separa de la otra. Si tomamos a Belgrano, tenemos que pensar en sus dos amores, María Josefa Ezcurra, la mamá de Pedro, y Dolores Helguera, la mamá de Manuela Mónica. Bueno, María Josefa Ezcurra tuvo actuación política mucho más allá, inclusive junto con su hermana, Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Roses. Pero también la figura de María Remedios del Valle, que es una más de todas las mujeres pardas y negras que acompañaron, que estuvieron, que lucharon, que participaron, que la nombró nada menos que capitán. O Juana Zurduy, ¿no? Juana Zurduy, digamos, de alguna manera vinculada al ejemplo de las mujeres cochabambinas, que Belgrano, cuando supo de la masacre que Goyeneche hizo con las mujeres cochabambinas, y cómo fueron las vejaciones y violaciones a las que las sometieron,
por defender Cochabamba, ordenó que todos los días se pasara revista al ejército y que el oficial saliente, que el oficial entrante preguntara dónde están las mujeres cochabambinas y el oficial saliente dijera, murieron con gloria en el campo del honor por la patria. Es decir, la figura fuertemente vinculada a la lucha revolucionaria. Y también, bueno, un trío muy mentado en Rosario, María Catalina Echevarría, Paula Acuña y María Matilde de Álvarez, que sería la primera la que habría cosido la bandera y las otras dos la que ayudaron junto con sus esclavas a las escarapelas. En el caso de Güemes, bueno, ya mencionó a Carmen Puch, Fabián y a Macacha, la hermana. Pero además ahí estuvo Juana Moro y Juana María Gorriti, hermana de Juan Ignacio, que fue el que bendijo la bandera, que era presbítero, y de José Ignacio, que fue el militar, los Gorriti, que además fue gobernador después de muerto Güemes. Pero está también Martina Selva de Gurruchaga, María Loreto Sánchez de León, Gertrudis Madeiros, Caledonia Pacheco de Melo, Juana Manuela Torino, Serafina González Hoyo, que era la esposa de Álvarez Arenales. En fin, también podemos vincular por este aspecto a estos dos hombres geniales. De alguna manera, me parece que quiero terminar un poco fuertemente con Güemes, ¿no? En una arenga que él hace, y que le hace a sus hombres, ¿sí? Después del puesto del Marqués, después del combate al puesto del Marqués. Y dice, esos que veis de frac, esto lo recoge, Norberto Galazo en su texto, pero es una arenga conocida. Esos que veis de frac, esos son vuestros enemigos, y por consiguiente los míos. Mientras os conservéis unidos a vuestro general y protector, les aseguro que vivirán garantidos vuestros derechos. Ahí están. Vuestros derechos y vuestra libertad. A despecho de esos miserables que nos odian. A mí, porque les tomo unos cuantos reales para sostenerlos a ustedes, que defendéis, que defienden, ¿sí?, con su propia vida, luchando y dando la vida por la patria. Y a vosotros, porque resueltos a no ser más humillados ni esclavizados por ellos, se levantan con la lucha. Todos somos libres y todos tenemos iguales derechos, porque todos somos hijos de la misma patria, que hemos arrancado de la servidumbre, quebrando con nuestros esfuerzos el yugo español. Bueno, esto de la igualación de derechos, esto de la confrontación de clases, esto del centralismo, ¿sí?, esto de la dependencia de los intereses internacionales, uno dice, no es nada nuevo, ¿no? Cuando Fabián leía su cita, yo recordaba, y ustedes habrán recordado, les hicieron creer que tenían derecho a tener un plan, les hicieron creer que tenían derecho a viajar, también les hicieron creer que tenían derecho a educación sexual integral, o que tenían derecho a tener una casa. Creo que es el eterno problema. Y no es que la historia se estanca, no es que se repite cíclicamente, ojalá de alguna manera pudiésemos entenderlo. Nosotros tenemos una concepción de la historia lineal, ¿no? Entonces nos parece que esas cosas quedaron en el pasado, o que fueron los adelantados, o que nosotros estamos tal vez detenidos en el tiempo. Es que el mismo conflicto no ha sido resuelto, porque todavía no somos independientes del todo. Nos falta la independencia económica y nos falta la independencia cultural. Y esa independencia económica y esa independencia cultural, la verdad que viene de la mano de la lucha revolucionaria. Y es revolución, no es necesariamente armada, sino es revolución pensar una educación emancipatoria y es revolución luchar por los derechos en la calle. Esta semana los pueblos originarios conmemoran una fiesta muy particular. Los pueblos andinos, el Inti Raymi, y los pueblos del tronco mapuche araucano tehuelche, el Huilloy Chupanto. De alguna manera es una renovación, es una mirada cíclica, es una mirada que viene a renovarnos, que viene a poner equilibrio
donde algo se desequilibró. Y esta renovación de la vida y la muerte, no es que la quiero mezclar con la historia para nada, pero sí quiero tomarla como idea. Las cosas no terminan con derrotas definitivas, las cosas no terminan linealmente. Si podemos ser prudentes, si podemos ser profundos, y si sabemos mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, podemos entender que esta lucha por la que entregaron todo, como decía Fabián, no está terminada. Nosotros somos herederos de esto. Ellos son ancestrales. Nosotros venimos de allá. Somos ahora los que nos toca continuar un movimiento, una lucha, un ideal, porque todos estos ideales siguen estando pendientes de concretarse. Tal vez, si podemos eludir en el aula una enseñanza meramente fáctica, de fechas y de nombres, sin revolución, sin ideología, sin conflicto, estaremos muy lejos de lograr la independencia que ellos soñaron. Pero si volvemos sobre los conflictos sociales, sobre las problemáticas no resueltas, sobre la verdadera revolución que militaron, entonces quizás tengamos la creatividad de poder hacerle llegar a los chicos en el aula la lucha que estas mujeres y estos hombres tuvieron. Aplausos, sí. Bien, me siento completamente identificada. Que sea una educación un poco más emancipatoria en ese sentido. Te agradezco las palabras, Luis, porque es no solamente emocionante, sino que compartimos el sentimiento. Quizás humildemente uno trabaja todos los días para eso, no sé si se logra, porque viste que uno da, bueno, algo quedará. Y me parece que los docentes, los trabajadores, como me gusta decir, trabajadores y trabajadoras de la educación, estamos completamente impregnados de ello. Y no me quiero detener, sino que... Perdóname, Mariana, pero muchos acá, son muy jóvenes. Así que creo que los docentes van haciendo eso. Así que está muy bueno. Bienvenido sea. Sí, es verdad. Bien, no me voy a detener, sino que le voy a dar la palabra a otra gran docente, que está también en el aula virtual, y que me gustaría leer el título de uno de los capítulos, que vuelvo a recomendar que bajen y descarguen el libro que está en el chat. ¿Sí? Viste que el público se renueva. No quiero decir esa frase tan trillada, pero... Y el capítulo que escribió Mara en esta ocasión, al igual que tiene un montón de otros artículos recomendables, pero este es Un Inca como Rey, dice, orígenes, gestación y base social del proyecto de la monarquía incaica, de Manuel Belgrano. Y sin otro prolegómeno, sino solamente darle la palabra a Mara, así disfrutamos de también su exposición. Tengan presente que después van a poder hacer algunas reflexiones o preguntas, quizás, así que vayan guardándolas para posteriormente exponerlas. Mara, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias Mariana, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para mí es un placer escucharlos a Luis y a Fabián cuando pensamos la actividad con Mariana. Bueno, cuando uno organiza tiene esa posibilidad, ¿no? De darse lujos como estos. Y yo le dije a Mariana, vamos a armar una mesa, así que la verdad es que ya podríamos abrir el debate y habría tantos elementos para debatir y compartir. Que bueno, la verdad es que es un compromiso para mí aportar algún elemento más en esta instancia. Y agradecerles al municipio de San Vicente, que la verdad es que desde el año pasado, desde que arrancó la pandemia, creo que el primer conversatorio que organizamos desde Luarte, que hicimos con ellos y con ellas, y ha sido una instancia muy fructífera, donde hemos recibido muchas evoluciones, hemos tenido intercambios, así que bueno, agradecerles el espacio. Bueno, y en esto de ser última, lo bueno es que hay un montón de cosas que ya puedo no contarles, porque si bien el público se renueva, vamos a dar por sentado que estuvieron siguiendo a los anteriores expositores. Y me voy a detener para aprovechar el tiempo y dar espacio al intercambio en una temática muy concreta
donde justamente los vamos a encontrar a Belgrano y a Güemes compartiendo este proyecto que, como bien presentaba Mariana, está vinculado con la idea de coronar a un inca en estas tierras. Siempre me llamó la atención este proyecto, porque realmente, si bien la figura de Belgrano es una figura muy conocida y muy estudiada, cuando uno empieza a hablar de esto de la monarquía inca, un poco te miran con cara de dónde lo sacaste. Ah, vos porque sos revisionista y te gusta ahí encontrar esos temas medio raros, entonces como sos revisionista lo tomás y de repente parece ser que uno empieza a construir un relato sobre, bueno, sobre cuestiones menores, ¿no? Y lo que uno puede encontrar cuando trabaja las fuentes de la época es otra cosa. Y yo creo que la profundidad del proyecto de Manuel Belgrano se va a comprender a la luz de la exposición de Fabián y de Luis con toda claridad. Entonces me gustaría compartirles algunas imágenes para avanzar de manera más, digamos, dinámica. A ver si sale, porque puede fallar, vieron cómo es esto, ¿no? Mari me avisará si se... No, sí. se ve, Mara. ¿Se ve bien? Ahí se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, ahora dejé de verlos yo, pero bueno, creo que ahí está. Ahora sí los veo. ¿No? Bueno, esperen porque ahora no lo puedo pasar. A ver, aguarden un segundito. Vamos a ir de nuevo. Bueno, no. Puede fallar, diríamos, ya que estamos con las frases clásicas de la televisión argentina. La última. Ahora sí, listo. Bueno, aquí yo les voy a pasar luego este Power en formato PDF. Aquellos que estén interesados se lo pueden pedir a Mariana, ¿sí? Porque pueden descargar no solo este libro, acá siempre que hacemos alguna presentación aprovechamos para difundir nuestra obra. En el Centro Ugarte trabajamos con algunas compañeras, maestras y profesoras de historia, elaborando materiales didácticos, ¿no? Entonces, esto simplemente se los voy a dejar para que luego puedan navegarlos, conocerlos y los que están en el aula poder utilizarlos, ¿no? Bueno, y aquí me gustaría entonces detenerme. Llegamos al 9 de julio de 1816, y al Congreso de Tucumán, donde Belgrano, como bien explicó Fabián, se encontraba en ese momento a cargo del ejército del norte, participa en las sesiones del Congreso, pero en las sesiones secretas, que se dan durante los meses de julio y de agosto. Obviamente que una vez que se decide la independencia, la gran pregunta era qué forma de gobierno iban a adoptar las Provincias Unidas del Sur. Y allí es donde se desencadenaron los debates. Belgrano en este momento se presentó y propuso coronar un inca. Y estas son algunas de las citas del mismo Belgrano, donde él recuerda: el Congreso me llamó a una sesión secreta y me hizo varias preguntas. Yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la situación infeliz del país. Les hablé de la monarquía constitucional con la representación de la Casa de los Incas. Todos adoptaron la idea. Cuando Bartolomé Mitre, que ya se ha mencionado, en 1857 escribe sobre la historia de Belgrano, dice que fue una idea extravagante y ridícula. Lo primero que uno podría preguntarse es por qué, si esto fue así, se dedicaron tantas sesiones a debatir y a trabajar el tema. ¿Por qué, por el otro lado, obtuvo el apoyo de una gran cantidad de diputados presentes en el Congreso? Y además el apoyo, ni más ni menos, de dos personajes tales como Güemes, Martín Miguel de Güemes, y San Martín. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que evidentemente hay algo más, que no era un delirio que únicamente de Manuel Belgrano. En este sentido, algunas preguntas para compartir. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿De dónde sacó la idea Belgrano de coronar a un inca, de construir una monarquía aquí? Si tuvo base social este proyecto, ¿qué apoyos políticos, más allá de Güemes y San Martín, son los que yo mencionaba?
qué viabilidad tenía, por qué no prosperó y por qué ha sido ocultado por la historiografía. Estas son las preguntas que recorren el capítulo que les comentó Mariana, los invito a poder leerlo. Simplemente hoy voy a destacar 2 o 3 cuestiones que me parece que son centrales para justamente entender aquello que los une a Belgrano y a Güemes en la gesta continental emancipadora. Como hipótesis, aquí lo que vamos a plantear, y retomando el marco teórico, lo que explicó Fabián Brown, que Belgrano y Güemes, los dos van a ser conductores del pueblo en armas, de los pueblos en armas. Y que este proyecto de coronar a un inca como rey va a justamente convocar una multiplicidad de grupos étnicos y sociales. Por lo tanto, les permitió tener una amplia base social relacionada con los pueblos originarios, los pueblos mestizos, los pueblos afromestizos tan importantes en la región del norte, los pueblos vinculados a criollos pobres, arrendatarios, campesinos, toda esa diversidad social que Güemes había organizado y que había congregado en las milicias y en los batallones que antes nos contaba Fabián. Y por el otro lado, las comunidades originarias, que tenían su propia organización, pero que van a tener una participación fundamental en todo este proceso. Por el otro lado, la segunda idea que quería transmitirles es que el proyecto fue estratégico para la búsqueda de una construcción de legitimidad tanto interna, por la fuerte presencia del incaísmo, que ahora vamos a ver de qué se trata, como también externa. Belgrano, cuando comienza el proceso del Congreso de Tucumán, había llegado recién de Europa, donde justamente había ido en misión diplomática y había observado la restauración. 1814, cuando él dice, en Europa lo están monarquizándolo todo. Lo que plantea es que para obtener reconocimiento era necesario, o que una buena propuesta, era avanzar hacia un proyecto de monarquía atemperada, monarquía constitucional. Ahora, había otros en el Río de la Plata que también consideraban esto, pero que querían ir a coronar a un inglés, o que buscaban un protectorado, ¿sí? Digamos, del norte de Europa. Belgrano, cuando hace este análisis de la conveniencia exterior, lo piensa desde lo que ha explicado Luis muy bien recién, desde esta concepción de la revolución. Por lo tanto, su propuesta era buscar dentro de la dinastía, de los descendientes de la dinastía de los incas. Y además existía este debate entre la centralización del poder, ¿sí?, y la disgregación, que muy bien lo explicó Fabián. El caso de poder coronar un inca, y esto lo veía muy bien San Martín, evitaría o hubiese evitado, lo que ellos observan, esta fuerza de disgregación, de desmembramiento, que finalmente es lo que va a ocurrir en el territorio de América del Sur. Pensemos que en la misma época Bolívar estaba pensando en una presidencia vitalicia, o sea, la cuestión de la centralización del poder se presentaba como un camino para evitar lo que después Abelardo Ramos, un gran historiador, va a llamar la balcanización. Bueno, y este mapa, que es una intervención mía muy casera, disculpen y sepan disculpar, lo que muestra es cuál era el territorio en el momento en que se produce el Congreso de Tucumán, en el momento en el cual se declara la independencia de las provincias unidas del sur. Como bien decía Luis, no de la Argentina. Y fíjense cuando empezamos a ponerle territorialidad. Fíjense con lo que nos encontramos. Todo este territorio, Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, ya había declarado la independencia en 1815, con una fuerte presencia del pueblo charrúa y fundamentalmente de los guaraníes. Solo por nombrar un ejemplo, Andresito, el primer gobernador de lo que hoy sería las Misiones, esta región, era de origen guaraní. Más allá de esto, ya desde el momento de las invasiones inglesas, aparecen 16 caciques, pampas y tehuelches que ofrecen al cabildo para resistir. Entre paréntesis, el Cabildo de Buenos Aires en ese momento les dice, no, bueno, muchas gracias por su ofrecimiento, en esta cuestión, ¿no?, compleja de los vínculos coloniales, no aceptan esa ayuda, pero lo que marco es la presencia como actor político, y este documento está en las actas del Cabildo. Y aquí sí, ya para llegar a la región que nos compete,
bueno, acá menciono la importancia de San Martín y el vínculo con los caciques araucanos, mapuches y la presencia del pueblo, de los soldados, ¿no? Huarpes. Más allá de eso, esta región. Fíjense entonces, Salta del Tucumán, Potosí, Charcas, Cochabamba, ¿sí? La Paz, Moxos. Estas son las provincias, ¿sí?, que declaran la independencia. Esta región, la región altoperuana, y la región que hoy sería el norte argentino, como bien decía Luis, no era una frontera, es una región donde el 85%, según el historiador Vega, era población originaria. Estaban organizadas según las comunidades y los aylus, ¿sí? En todo el conjunto, ¿sí?, de estas provincias del Alto Perú, de los Andes centrales y de los Andes meridionales. Con respecto a esta zona, Sara Mata, que es una autora que les recomiendo para su lectura, lo que plantea es que hay una diferenciación entre los valles calchaquíes, donde el 85% es población originaria, y la zona de Salta, donde en realidad había una población mestiza muy numerosa, una población afro-mestiza importante, y que después de la represión de las sublevaciones de Tupac Amaru y Tupac Katari, se había generado un movimiento de migración interesante que había aumentado el porcentaje de población originaria aquí. Pero digo, este es el mapa con el cual nos encontramos, la composición demográfica con la cual nos encontramos, pensando en un total de población de 400.000 a 500.000 personas. Buenos Aires solo vivía el 10%, cerca de 40.000. Por lo tanto, como bien decía Fabián, esta zona era la más dinámica, la más rica, y por algo además Tucumán fue sede de un evento tan importante como la Declaración de la Independencia. Desde este contexto y desde esta concepción hay que comenzar a pensar por qué Belgrano propuso coronar a un inca. Los pueblos originarios, en las dos juntas que se conforman en Chuquisaca y La Paz en 1809, van a tener un lugar fundamental. De hecho, en la Junta de La Paz se plantea en uno de sus artículos que los indígenas iban a tener representación. Esa primera etapa de la revolución, que fue de manera muy sangrienta, reprimida, justamente lo que va a mostrar es la vitalidad y el protagonismo, ¿sí?, de la indiada, utilizando un término que aparecía en aquella época. Uy, me fui con lo de Suipacha por aquí, bueno, pero vamos a avanzar. Algunos ejemplos, ¿sí?, de esto que estamos mencionando, fíjense, esto simplemente lo doy como ejemplo. En la universidad participó hace un tiempo de un proyecto de investigación un grupo de arqueólogos que lo que trabajan es cómo, mediante los quipus, que son estos que observamos aquí, hay narración histórica, ¿sí?, y donde en las zonas justamente de los Andes se han encontrado piezas como estas, de alrededor de 1821-22, donde lo que se muestra es la misma nación originaria contando y narrando el hecho de la gesta emancipadora. Y aquí hay una correspondencia de cuál es, digamos, la fuerza militar que aparece representada. Y lo llamativo es que aparecen tanto oficiales vinculados a las fuerzas regulares como esto que ven acá, y esto justamente es una representación de los infernales de Güemes. Por lo tanto, cuando Fabián Brown hablaba de Suipacha, en Suipacha van a participar en las fuerzas regulares que venían de Buenos Aires, va a participar Güemes y los pueblos originarios de la zona. Yo tenía un mapita, pero que estaba buscando, bueno, no lo puse, ahora ya está, pero si uno mira dónde está Tupiza y dónde se dio la batalla de Suipacha, es imposible hablar de una concepción de la frontera argentina, porque es el conjunto de la región lo que está en ebullición. Esto teniendo en cuenta lo que ocurre desde el Alto Perú. Si nos vamos para el lado de la Revolución de Mayo, nos vamos a encontrar una serie de eventos y de personajes
muy vinculados al Alto Perú, ya lo mencionó Luis, tanto Moreno como Castelli, se habían formado allí en la Universidad de Chuquisaca. Yo aquí cito, esto después se los dejo para que lo tengan, cito una frase de la tesis que Moreno presenta en 1802 para poder recibirse como abogado, donde lo que propone es terminar con el Yanaconajo y la Mica. Ya desde ese momento. Esto se convierte en política pública cuando se conforma la primera Junta en Buenos Aires y cuando Moreno es la cabeza política de los primeros meses de la Revolución, desde mayo hasta diciembre. Esto explica que Castelli, cuando llega al Alto Perú, anuncia, ¿sí?, el fin de los pagos de tributos y el fin de la servidumbre. Fundamentalmente, para nombrar una frase, restituir a los pueblos la libertad civil, ¿sí?, que vosotros bajo su protección viviréis libres, gozando la paz juntamente con nosotros. Esto va a tener una continuidad después dentro del proceso revolucionario. Aquí marco algunos hitos en los cuales se condenan a los trabajos forzados, ¿sí? Se suspenden formalmente luego los tributos, se reciben a un cacique tehuelche desde Buenos Aires y como hito muy importante cuando la revolución vuelve a encauzarse, llegada de San Martín, la asamblea del año 13, se decreta el fin de la mica, la encomienda, el yanaconajo y todo servicio personal, reafirmando, ¿sí?, las primeras medidas de la Junta. En el caso de Belgrano ya tenía antecedentes. En su campaña al Paraguay, Belgrano había fundado una serie de pueblos y había para esto escrito el reglamento para el funcionamiento de los mismos. Y allí lo que se observa es una perspectiva de defensa de los derechos y del reconocimiento de los pueblos originarios como actor político y como sujeto político. En la campaña al Alto Perú se destaca un evento que es el encuentro de Belgrano con el cacique Pumbay, que lideraba a las comunidades guaycurúes, que eran comunidades guerreras, que habían resistido, y que en esta oportunidad se ponen a disposición de Belgrano y pone a disposición sus fuerzas para la revolución y para la lucha contra los realistas, ¿no? Aquí una frase de un historiador de la izquierda nacional boliviana que plantea, justamente referido a Belgrano, ¿sí? Hay historiadores bolivianos que trabajan mucho la figura de Belgrano y el rol de los pueblos originarios, mucho más que la historiografía argentina, donde justamente habla de las indiadas militarizadas que estaban en un servicio activo de vigilancia, interceptando las comunicaciones del enemigo y que lo mantenían en constante alarma, justamente por Belgrano. Yendo a otro eje, la cuestión del incaísmo. El incaísmo se encontraba presente en la cultura política de la época, aparece en el himno, ¿sí? Se conmueven del Inca las tumbas, los fragmentos del himno que fueron justamente recortados. Ya luego, ¿sí?, con la conformación de sí la patria argentina, pero su letra original nos marcaba esto. El acta de independencia que va a ser publicada en idiomas originarios, en aymara, quechua y luego también traducido al guaraní. El sol de nuestro escudo, el artista que lo diseñó era el orfebre Juan de Dios Rivera, que aquí está su nombre incaico, había participado de la sublevación de Tupac Amaru, había sido perseguido y había tenido que escapar. Primero se fue a Córdoba, luego a Buenos Aires, y allí es cuando lo convocan para diseñar el sol. Este sol, esta presencia, ¿no?, de la cosmogonía andina e inca. Los candidatos al trono. Muchas veces se ha dicho que este proyecto no era viable por no tener candidatos. No me voy a detener en esto, pero por lo menos había 3 descendientes de la nobleza de la dinastía inca que aparecen en diferentes documentos y que podrían haber sido convocados para tal tarea, ¿sí? Juan Andrés Jiménez, de León Manco Cápac, es un sacerdote que en 1804 había viajado a España pidiendo el reconocimiento por parte de España de su carácter de heredero de la nobleza inca,
va a ser nombrado a cargo de la Catedral de Chuquisaca, y ya en 1808 se lo va a encontrar circulando con todo el grupo que explicó Luis. De hecho, en esa época aparece un agente inglés que en sus cartas, cuando reportaba a Inglaterra, le dice, acá hay un clérigo que está conspirando, y se lo describen. Este mismo hombre va a aparecer en las campañas de Belgrano, escribiendo proclamas y hablando o convocando a la restauración de los incas. Una idea que ya había aparecido hacia 1805 en todo el Perú, ¿no? Como un antecedente, ¿no? José Gabriel Tupac Amaru se encontraba preso. Hay un libro de Artesano muy importante, que es Juan Bautista de América, donde justamente analiza las características de esta persona que había estado preso por haber participado en la sublevación. Y por último, Dionisio Inca Yupanqui, que tenía un perfil muy distinto porque había sido diputado en las Cortes de Cádiz justamente por la región andina, ¿no? Como representante de una de las provincias de América. Y había disputado allí el carácter de provincia y había cuestionado el vínculo colonial. Por lo tanto, había varios candidatos que podrían haber sido, digamos, convocados. Como les decía antes, muchos diputados van a apoyar, fíjense las provincias, todos los altoperuanos, Tucumán, Catamarca. La propuesta es que la capital sea Cusco, y obviamente que la oposición vino por parte de Buenos Aires. Cuando Belgrano, luego de presentar esta propuesta, comienza a recorrer el territorio y allí se encuentra con estos pueblos en armas, comienza a realizar proclamas y a generar una agitación política, ¿no? Donde, por ejemplo, el 27 de julio del 16 dice cosas como esta, ¿no? He sido testigo de las sesiones en las que la misma soberanía ha discutido, bueno, y ahí les narra lo que ocurrió en el Congreso y la propuesta de él de justamente coronar un inca. ¿Por qué traigo esta fuente? Porque este día se encontraba presente un coronel sueco enviado por el príncipe sueco, el príncipe Bernadotte, donde cuando luego de presenciar el acto realiza el informe a sus autoridades, escribe estas cosas, ¿no? Donde va narrando cómo se produce el encuentro, cómo Belgrano habla a las multitudes, y fíjense esta frase: los indios están como electrizados por este nuevo proyecto y se juntan en grupos bajo las banderas del sol. Están armándose y se cree que pronto se formará un ejército en el Alto Perú, de Quito a Potosí, Lima y Cusco. Y ahí empieza a hablar de doña Inés de Azurduy Padilla, y es un documento largo, muy interesante, que nos muestra cómo, en este caso un testigo presencial, observa la movilización de todos estos sectores, de estos pueblos diversos, heterogéneos, que apoyan y que estaban preparados para la lucha. Y allí aparece Güemes. Fíjense la fecha de manera muy, digamos, cerquita, donde llaman a apoyar a esta propuesta de Belgrano. Que los hombres de esta tierra han jurado y sellado con su sangre sostener los sagrados derechos de la independencia de los reyes de España y de su metrópoli. La independencia o la muerte en la cama del honor. Los pueblos todos están armados en masa y enérgicamente dispuestos a contener los ambiciosos amados de la tiranía. Con cuánta más razón lo serán cuando, restablecida en breve la dinastía de los incas, veamos sentados en el trono su legítimo sucesor de la corona. A ver si logro volver. Bueno, a Belén no veía a nadie, solo veía mi pantalla, un poco rara esa sensación, pero bueno, espero que me hayan ahí seguido. Digo, para concluir, la propuesta de coronar un inca, ¿sí?, que presenta Manuel Belgrano, muchas veces se ha planteado como un acto de adaptación al contexto monárquico de Europa, la restauración. Sin embargo, yo creo que está muy lejos de responder a eso. Sin duda, eso es un elemento más. Y Belgrano y San Martín también eran conductores políticos
que medían todo el tiempo la correlación de fuerzas y las posibilidades de llevar adelante los proyectos, como buen cuadro político. Pero más allá de la conveniencia de que el tipo de proyecto sea monárquico, acá lo importante es cuál es la base social, quién salió a bancar a esa propuesta. Y salió a bancar esta propuesta el pueblo en armas, con Güemes como conductor de esos gauchos, que además no olvidemos que tenían el fuero gaucho. El fuero gaucho es la potestad de aquellos que se unían a las fuerzas de Güemes de no pagarle, ¿sí?, a los propietarios los derechos por el usufructo de la tierra, porque estaban sirviendo a la patria. Por lo tanto, todo ese pueblo en armas es el fundamento para explicar por qué el proyecto de la monarquía inca, teniendo como posible capital a Cusco, obtuvo un gran apoyo en la región. Y que si no se llevó adelante fue, por un lado, por el accionar de Buenos Aires, donde cuando Tomás Anchorena dice una casta de chocolates nos va a gobernar, vayan a buscar al último inca, lo van a encontrar tirado en una chichería, en una pulpería, borracho. Hay una cuestión en este proyecto donde se observa el racismo estructural, la cuestión étnica, no solo de Buenos Aires, sino también de la misma aristocracia del norte. Que esto también hay que decirlo, ¿no? Como bien lo dijo Fabián, que finalmente a Güemes lo termina traicionando y entregando sus propios provincianos. Por lo tanto, este es un elemento fundamental, el accionar de Buenos Aires, que logra trasladar el Congreso ya a principios del 17, de Tucumán a Buenos Aires, que siga funcionando allí. Por lo tanto, el proyecto va a quedar desarticulado. Y por el otro lado, porque en el contexto que se ha explicado y que tanto Luis como Fabián desarrollaron, definir justamente qué Estado íbamos a tener en 1810 no era posible, porque recién el conflicto se estaba instalando. Las provincias, reasumiendo su soberanía, abrían la lucha entre los diversos modelos, el centralismo, el autonomismo, qué pasa con el proyecto federal o de la confederación, como en el caso de Artigas. Eran debates que íbamos a tardar décadas en saldar, y que además iban a saldar después de mucha sangre derramada. Por lo tanto, en 1816 no se pudo alcanzar un consenso vinculado a la forma de gobierno. Pero sí destacar que el proyecto tenía una amplia base social y que si no se conoce, y la historiografía lo ocultó, está muy relacionado con justamente el carácter de la historiografía liberal, de tener un sesgo racista, un sesgo antipopular y además pensar la revolución desde el puerto y desde Buenos Aires. Por lo tanto, si todavía hoy hablar de este proyecto suena y genera extrañeza, significa que seguimos pensando la revolución desde el Río de la Plata. Porque si no incorporamos al Alto Perú, nos va a resultar ridículo, como dijo Mitre, extravagante. ¿Qué le pasó a Belgrano en la cabeza? ¿Sí? Pero si miramos a ese territorio, a esa frontera, a esa realidad social, y leemos los documentos de la época, vamos a entender por qué la revolución empieza en 1809 y no en 1810, por lo menos en el Río de la Plata, en otros lugares de América antes, pero en el Río de la Plata, en Chuquisaca y en La Paz, un año antes de la Revolución de Mayo. Y entonces allí este proyecto de Belgrano va a tener otra dinámica. Bueno, y hasta aquí llego. Muy bien. Excelente, muchas gracias, Mara. Lo que sí, yo no voy a hablar en este momento, sino que mis compañeros y compañeras, si tienen algún comentario, reflexión, pregunta, bienvenida sea. ¿Tienen libertad? Yo quería hacer una reflexión, no sé si algún otro dijo algo. ¿Alicia? Sí. No me parece tan ¿cómo podríamos decirle lo de la monarquía incaica? No me parece que sea tan terrible pensarlo en esa época. Y ahora, bueno, uno que lo ha leído o ha pensado en
el tema del Estado, si partimos de civilización y barbarie, por supuesto que no vamos a entender nada. Vengo de educación, yo más que de historia, soy de educación. Entonces no entendemos nada. El Estado fue instalado. Acá los incas tenían su organización política. El Estado ya es occidental. Ya la palabra Estado fue instalada acá y se dijo el Estado es así. Entonces no vamos a entender nada lo de la monarquía incaica si no entendemos que nosotros tenemos todo el pensamiento occidental. Así que me parece correcto que Belgrano haya tenido ese pensamiento, porque los incas tenían su organización política, que no la llamaban Estado, ¿no? Estado, la palabra que nos instalaron y nos dijeron acá, esto es un Estado, y que posteriormente con la organización de los Estados Nacionales, creación de los Estados Nacionales, bueno, tomamos el Estado, este es el Estado, y los incas no tenían nada, acá no había nada, acá había desierto y por supuesto no había civilización. Entonces, yo creo que hoy creo que tenemos que superar esa mirada, aunque con todos los comentarios en los últimos momentos de dónde venimos, creo que estamos mal, ¿no? Porque no, la verdad que los pueblos originarios siguen ausentes. Siguen ausentes los pueblos originarios, las raíces afroamericanas siguen ausentes y las tenemos todos los días nosotros. Somos parte de esos pueblos originarios, de las raíces afroamericanas y de todo lo que vino a nuestro país. Pero nuestras raíces están ahí. Por otro lado, cuando Güemes ya en 1815 le escribe al pueblo salteño, ya le escribe y les dice, neutrales y egoístas, ¿no? Vosotros sois mucho más criminales que los verdaderos enemigos declarados. O sea que ya estamos ahí. Otra cosita que quería decir, Alberto, Luis, vos dijiste con respecto al currículum. El diseño curricular sí es como llega, el Estado llega a las aulas a través del diseño. El diseño curricular en su última modificación 2006, vengo de inicial, de primaria puedo hablar, un poco más de secundaria, como dije, vengo de educación, soy licenciada en Ciencias de la Educación, o sea que profundo la historia, como ustedes, no, digamos, la mirada de la historia. Hubo una modificación, un cambio muy importante en el currículum. Desde el nivel inicial nosotros tomamos la historia desde otro lado. Las negritas candomberas que repartían pastelitos, ya cambiamos esa mirada del nivel inicial. Cambió totalmente lo que era libertad e independencia, eso cambió y se trabaja en el nivel y lo pueden ver en el nivel. Cualquiera que pueda, yo ya no estoy más en el nivel porque estoy jubilada, pero hemos, a partir de esa mirada, 2006, que fue el cambio, la modificación en el diseño curricular, que fue uno de los mejores diseños a lo cual de tantos años en la docencia he tenido en mis manos. Bueno, Alicia, ¿te referís al que llevó adelante Patri Redondo? Claro, 2006, con el cambio. Claro. Sí, claramente. Un diseño que fue puesto a consideración de las bases, de la gente, de los docentes, de todo el mundo. Que después fue recortado. Que después, bueno, tuvo otra modificación. Pero ya ahí la historia venía con una mirada distinta, Ya ahí, claro, no, sí. Yo lo que quería decir que en las prácticas cotidianas, a pesar de que el diseño tiene orientaciones muy piolas, sí, el recorte de contenidos históricos tiene una orientación tradicional. No lo puedo analizar exactamente. Claro, no, eso. Pero vos te estás refiriendo a un diseño curricular de inicial que fue extraordinario, maravilloso, que después se recortó, no entiendo por qué, y bueno, después, ya a partir de 2016, tuvo recortes profundos, no en el tema, no en sociales y naturales, pero en otro aspecto, y bueno, nada. No, el último recorte ni hablarlo, Listo, porque no fue puesto a consideración de la
ese mejor queda para otro conversatorio, Para otro porque si hay que comparar el diseño anterior con el que queda actualmente, tenemos para hablar 5 horas. Sí, no, es pero lo que te digo, Luis, es que a pesar de los contenidos y los recortes, el profesor de historia o desde la historia podemos tomarlo. Creo que no tenemos que dejar de dar las fuentes, como estamos hablando, yo que estoy leyendo una carta de Güemes, ahí tenemos que ir a las fuentes. ¿Por qué subestimar a los alumnos que no pueden leer las fuentes y ponerlos en debate, en discusión? Se tiene que terminar la clase frontal, donde estamos transmitiendo conocimiento porque los conocimientos lo podemos encontrar. Lo que tenemos que pensar en la escuela es el debate, confrontar las ideas. Sí, como dijo Mara, vos sos revisionista, claro, me imagino, porque si yo también hablo, pienso, me van a decir revisionista. Pero no, está el revisionismo, pero también hay, ¿por qué? Porque hay una historia mitrista, que es la que nosotros hasta el día de hoy estamos sosteniendo. Entonces, desde la escuela tenemos que decir, hay una historia mitrista, miren, lean, fíjense estas fuentes, hay una historia revisionista que está viendo que hay verdades, podríamos decir, no sé si existen las verdades, pero hay otra mirada. Vamos a ponerla a consideración de ustedes. ¿Qué opinan? Vamos a analizar. Creo que ahí es donde tenemos que tomar a los chicos, tanto de primaria, de secundaria, incluso del nivel inicial, que hacemos contextos, cosas a partir de cuentos o a partir de textos, trabajamos también los textos informativos. Entonces, estamos realmente, sí, mal en ese sentido, porque no puede ser que todavía estamos debatiendo de dónde venimos. Por otro lado, la revolución empieza de abajo, los cambios empiezan de abajo. Nos gusten o no los movimientos revolucionarios, nos gusten o no que nos corten una calle, nos gusten o no, los movimientos, el cambio viene de abajo, no de arriba. Serán algunos, podemos nombrarlos, son muy excesivos, bueno, todos los problemas que escuchamos hoy con respecto a los movimientos sociales. También, eso también tiene que estar puesto en consideración a los alumnos, porque es parte de la historia, es parte de nuestra historia. Y que los movimientos sociales estén en la calle es también parte de nuestra historia argentina, que no es latinoamericana, porque la verdad que la historia latinoamericana nosotros superamos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, superamos, salimos a la calle y a cambiar. Algo se va a lograr. Cuando se logra ese derecho, listo, seguimos luchando por otros derechos. Y nada más que eso, porque me causó lo del currículum y el contenido. El contenido ahí está. Nosotros el contenido, los profesionales podemos tomar ese contenido y hacer, pero maravillas con ese contenido, porque la libertad del profesional de enseñar está, libertad de cátedra. Entonces hay que tomar posición. Como decía Güemes, neutrales y egoístas. Neutrales no somos neutrales. Tenemos que tomar una posición, basta. Y los historiadores más. Así que me encantan este lugar de encuentro. La verdad que muy, muy lindo. No puedo opinar mucho de la historia, porque ustedes son los que saben más. Lo mío es más amplio. Cuando hablas de emancipación, otra cosa, que la emancipación sí, en ese momento histórico hablamos de emancipación. Creo que hoy tenemos que hablar de liberación, desde Dussel, el filósofo Dussel, o de Paulo Freire, de liberación. Estamos sometidos. Si nosotros nos damos cuenta que estamos sometidos, ahí comenzamos a darnos cuenta de que podemos cambiar. La emancipación va más a los derechos individuales, que los tenemos, pero desde ese punto de emancipación e independencia, sí. Estar hablando hoy de nuevo de emancipación e independencia, creo que sí. Porque
Esto hay que hablarlo siempre con los adolescentes, con todos los estudiantes. Tenemos una nueva forma de colonizarnos hoy, con la tecnología, con el lenguaje tecnológico. Tenemos que abrir los ojos a todo eso. Así que, bueno, muchas gracias y disculpen, Luis, con el tema del currículum, justo me tocaron mi parte importante, ¿no? No, está bien, gracias por el aporte, Alicia, y siempre bienvenida para todos estos conversatorios que estamos haciendo desde la Secretaría. Ahora, si algún compañero o compañera más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, algo que le haya quedado también en el tintero. Yo. Sí, bueno, el compañero. Guillermina está haciendo algo y después Guillermina, así no nos pisamos. Sí. Yo. Sí. Está muy bueno el conversatorio de General Güemes en los 200 años. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenísimo que te haya gustado. Guillermina, si vos querías hacer un aporte también. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy Guillermina, estudio en el 401, en Centro de Formación Profesional en San Vicente, como promotora sociocomunitaria. Bueno, retomando las palabras, que me pareció muy interesante el tema de que los mismos conflictos nos atraviesan, lo que estaban relatando recién los compañeros, y algo que me vino como un caso muy testigo es el caso de Milagro Salas. Digo, para graficar en la actualidad, que por ahí no, bueno, a mí me sirvió como para contextualizar cómo a ella la están atravesando todas las violencias de la élite salteña, digamos, utilizó sus recursos y no se lo perdonan, digamos, lo que no le perdonan es que sea negra, descendiente de los pueblos originarios y que además de todo eso les haya dado voz y participación popular a los invisibilizados de siempre. Y hoy en día es una realidad, digamos, que nos sorprende cada día esa violencia que ejercen sobre ella. Bueno, sabemos que el Poder Judicial para quienes, digamos, opera, ¿no? A quienes favorece, lamentablemente. Sabemos que la realidad tendría que ser una, digamos, en la práctica es otra. Entonces, bueno, lo que me sorprendió muchísimo que si bien una puede tener una referencia histórica, en este momento a mí se me cruzaba la imagen de ella cuando hacían el relato. Me pareció interesante acá, como dijo recién Alicia, el tema de la invisibilización histórica que se le dio a la movilización popular. Digamos, es como que cada tanto, no sé, bueno, a mí me pasa también con el tema del feminismo, porque como que, con las protagonistas también de la historia, todo el tiempo me estoy sorprendiendo de que en realidad sí existían, sí estuvieron. Y bueno, nos toca a nosotras y a nosotros, ¿no?, retomar esas banderas y retomar ese camino, que bueno, de 200 años prácticamente que las desaparecieron y que siempre, para mí es muy grato descubrirlas y saber que hubo un recorrido, hubo voces y bueno, como siempre, lamentablemente con los gobiernos autoritarios fueron invisibilizados, que también con los gobiernos autoritarios las políticas públicas también, ¿no?, relacionándolas, la palabra política también fue demonizada. Tenemos el caso acá reciente de la persona que nos gobernó antes de que volviera este proyecto de gobierno, el macrismo, que representa a las oligarquías y a la élite, que directamente nos dijo que estábamos mal acostumbrados. No, no les tembló la voz en ningún momento, no. Ahora están en defensa del colegio, cara dura. No tienen vergüenza. No abrieron una escuela en todos los años de gobierno, cerraban escuelas, porque me pasó como mamá de mi hijo, estuvo un año sin escolarizar. No había cupos, no daban cargos a los docentes tampoco, que esa es otra realidad, digo. No solo no abrían escuelas, sino que no daban trabajo a los docentes. Y bueno, me alegra participar, escuchar y poder
seguir construyendo de manera colectiva, como es la formación que estoy cursando, que tiene que ver con ser sujetos producidos y productores también de nuestra realidad. No es tener una actividad pasiva, sino activa, y escuchar y formarnos y hacer que siempre circule la palabra. Eso me parece muy importante y les agradezco el espacio. No, por favor, gracias a vos, Guillermina. Y me parece esto muy valioso, el que hayas dicho también que pertenecías al Centro de Formación Laboral, otra instancia de educación dentro de lo que es el distrito de San Vicente, que tiene otros tipos de propuestas, y que te hayas sumado a esta charla en la que también visibilizar muchas de las cuestiones es, creo, lo que nos llama a varios y varias de los que estamos acá presentes. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera también tomar la palabra? Y esto de circular la voz es otro de los objetivos que también tenemos. Sí. Hola a todos y a todas. Hola, sí. En relación a lo que decía Luis, cuando empezó a hablar, perdón que siempre te llevamos al mismo lugar del currículum, no voy a hablar del currículum, pero en un momento hablando de la cuestión de las verdades a medias, ¿no? Y este interés, el verdadero interés y el desafío de evitarla, de decir la verdad completa, lo más completa posible, de pronto vinculé con lo que decía Fabián anteriormente, cuando decía que las invasiones inglesas habían sido como el bautismo de fuego de un montón de los protagonistas que después vemos peleando en las guerras internacionales. Entonces, de pronto desactivé la cámara y salí corriendo a buscar algunos apuntes de hace muchos años que ya están amarillos, pero sentí que en algún lugar había notado algo muy importante y le había hecho un recuadro. Porque si bien es tal vez una reflexión muy simple, a veces en lo simple está lo verdaderamente complejo, o es el hilito de dónde tirar para empezar a pensar un montón de cosas súper interesantes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si las invasiones inglesas pudieran ser un laboratorio, y perdón que me vaya más hacia atrás, ¿no? Pero si las invasiones inglesas fueron un laboratorio o fueron el bautismo de fuego de un montón, ese montón no salieron de un repollo de abajo de una baldosa. Digamos, el ejercicio tuvo que venir desde antes, y ese antes es precisamente la militarización que se venía viviendo en el virreinato desde mucho tiempo antes. Y esa militarización genera un gran problema, porque la militarización no solamente viene de la mano de los ejércitos regulares, sino también de los milicianos. Y esos milicianos es efectivamente donde vamos a buscar el pueblo en armas, porque si veo la composición, el 50% es campesino, en una sociedad que es de todo menos igualitaria, ¿no? Si decimos campesinos, puede decir indígenas, puede decir zambos, puede decir mulatos, dependiendo cómo hayan sido catalogados en cada una de las regiones de los virreinatos, ¿no? Y eso es un objetivo fundamental de estas reformas, que siempre es preciso recordar, ¿no? Pensando también en qué cosas se transformaron aquí adentro y qué malestares generaron, porque claramente el esfuerzo tributario que se realizaba en algunas regiones, particularmente las indígenas, ese esfuerzo tributario se estaba yendo a algunos lugares que había que reforzar la defensa, ¿verdad? Y esa defensa viene o se plantea que venga del mismo lugar o de las mismas personas que se supone deben obedecer. Entonces,